El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, Cristo Jesús ha resucitado. Aleluya, aleluya. Es el saludo pascual que en este domingo de resurrección enviamos a cada una y cada uno de los que nos escuchan a través de la señal de Polar Comunicaciones. Estamos contentos porque hemos superado la Semana Santa no como una carga, sino que como una posibilidad de renacer a la vida nueva junto con Jesús. Cristo ha muerto y Cristo, el mismo que ha muerto, ha resucitado. Iniciamos de esta forma el programa de este domingo de resurrección, de este domingo de Pascua. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. La iglesia canta de alegría, los pobres saltan de contentos, encuentran paz los perseguidos, consuelo y perdón los pecadores. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Se alegran por fin los olvidados, se ponen de pie los humillados. Los pobres se sientan a la mesa, encuentran lugar los postergados. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Señor crucificado, vive glorioso para siempre. Cristo Jesús, hermano nuestro, está con nosotros para siempre. Se alejan confusos los soberbios, se enreda el saber de los doctores, entienden los pobres la palabra. La iglesia sorprendida en adulterio recibe el perdón estremecida. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Que la muerte. Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Catequesis del Papa León XVI sobre la misión de los laicos en la Iglesia. Los laicos no son una masa informe, sino el cuerpo de Cristo, con una dignidad y responsabilidad en la Iglesia y en el mundo. Así lo afirmó el Papa León XIV
en su catequesis de la audiencia general de este pasado miércoles, en la que reflexionó sobre el capítulo dedicado a los laicos en la Constitución Conciliar Lumen Gentium. A continuación, la catequesis del Papa León XIV. Hermanos y hermanas, buenos días. Seguimos nuestro camino de reflexión sobre la Iglesia como se nos presenta en la Constitución Conciliar Lumen Gentium. Hoy afrontamos el cuarto capítulo que trata sobre los laicos. Todos recordamos lo que el Papa Francisco le gustaba repetir. Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del pueblo de Dios. A su servicio está la minoría de los ministros ordenados. Esta sección del documento se preocupa de explicar en positivo la naturaleza y la misión de los laicos después de siglos en los que habían sido definidos como simplemente aquellos que no forman parte de clérigos o de los consagrados. Por esto me gusta releer con vosotros un pasaje muy hermoso, que habla de la grandeza de la condición cristiana. Por tanto, el pueblo de Dios, por el elegido, es un Señor, una fe o un bautismo. Es común la dignidad de los miembros que deriva de su regeneración en Cristo, común la gracia de la filiación, común la llamada de la perfección, una sola salvación única, la esperanza e indivisa, la caridad. Antes de cualquier diferencia de ministerio o de estado de vida, el concilio afirma la igualdad de todos los bautizados. La Constitución no quiere que se olvide de lo que ya había afirmado en el capítulo sobre el pueblo de Dios, es decir, la condición del pueblo mesiánico es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. Naturalmente, cuanto más grande es el don, más grande también es el compromiso. Por esto el concilio, junto con la dignidad, subraya también la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Pero, ¿dónde se funda esta misión? ¿Y en qué consiste? Nos lo dice la descripción misma de los laicos que el concilio se propone. Con el nombre de los laicos se designan aquí todos los fieles cristianos, que en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos les corresponde. El pueblo santo de Dios, por tanto, nunca es una masa informe, sino el cuerpo de Cristo, o como decía Agustín, el Christus totus. Es la comunidad orgánica estructurada, en virtud de la relación fecunda entre sus formas de participación al sacerdocio de Cristo, al sacerdocio común de los fieles y al sacerdocio ministerial. En virtud del bautismo a los fieles laicos, pues estos participan en el mismo sacerdocio de Cristo. De hecho, Cristo Jesús, supremo y eterno sacerdote, quiere continuar su testimonio y su servicio por medio de los laicos, los vivifica con su espíritu y los impulsa a cesar toda obra, los impulsa sin cesar a toda obra buena y perfecta. ¿Cómo no recordar en este sentido a San Juan Pablo II y su exhortación apostólica Christi Fideles Laici? En ella, él subraya que el concilio, con su riquísimo patrimonio doctrinal, espiritual y pastoral, ha reservado páginas verdaderamente espléndidas sobre la naturaleza, dignidad, espiritualidad, misión y responsabilidad de los fieles laicos. Y los padres conciliares, haciendo eco al llamamiento de Cristo, han convocado a todos los fieles laicos, hombres y mujeres, a trabajar en la viña. De este modo, mi venerado predecesor relanzaba el apostolado de los laicos, a quienes el concilio había dedicado un documento específico, del que hablaremos más adelante. El amplio campo del apostolado laical no se limita al espacio de la Iglesia, sino que se amplía al mundo. La Iglesia, de hecho, está presente en todos los lugares donde sus hijos profesan y testimonian el Evangelio, en los ambientes de trabajo, en la sociedad civil, en todas las relaciones humanas, allá donde ellos con sus elecciones muestran la belleza de la vida cristiana, que anticipa aquí y ahora la justicia y la paz que serán plenas en el reino de Dios. El mundo necesita que se impregne del Espíritu de Cristo y alcance su fin con mayor eficacia en la justicia, en la caridad y en la paz. Y esto es posible solamente con la contribución al servicio y al testimonio de los laicos.
Es la invitación a ser la iglesia en salida de la que nos ha hablado el Papa Francisco. Una iglesia encarnada en la historia y siempre abierta a la misión en la que todos estamos llamados a ser discípulos misioneros, llamados a ser apóstoles del Evangelio, testigos del reino de Dios, portadores de la alegría de Cristo que hemos encontrado. Hermanos y hermanas, la Pascua que nos preparamos a celebrar renueve en nosotros la gracia de ser como María Magdalena, como Pedro y Juan, testigos del resucitado. ¿Qué recuerda la Iglesia Católica cada día de la Semana Santa? La Enciclopedia Católica señala que la Semana Santa es aquella que precede a la gran festividad de la Resurrección, el Domingo de Pascua. Estos días son claves porque cada uno nos lleva a meditar sobre la pasión de Cristo de una manera especial. Aquí te lo explicamos. Domingo de Ramos. La Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos. De acuerdo al misal romano, en este día la Iglesia recuerda la entrada de Cristo el Señor en Jerusalén para consumar su misterio pascual. El misal indica que se debe conmemorar de este hecho. Para ello los fieles y el sacerdote se reúnen generalmente fuera del templo. Allí se bendicen las palmas y luego se camina en procesión hasta la iglesia. En el Evangelio se proclama la lectura de la pasión del Señor y cuando se lee que Jesús expiró, todos se arrodillan y hacen una breve pausa en silencio. Lunes Santo. El lunes santo es llamado lunes de autoridad. La red de librerías paulinas señala que en este día se recuerda y conmemora la unción de Jesús en la casa de Lázaro. En el Evangelio se lee que María, hermana de Lázaro, unge los pies del Maestro con un perfume carísimo y Jesús corrige con autoridad a Judas Iscariote sobre el sentido de este gesto. De acuerdo a la Enciclopedia Católica, antiguamente, un día antes del Domingo de Ramos, se celebraba en algunas partes el sábado de Lázaro e incluso el Domingo de Ramos a veces también era llamado Domingo de Lázaro. Al parecer, la liturgia actual ha querido conservar esta tradición en el lunes santo. Martes Santo. El martes santo es considerado el martes de la controversia. En el Evangelio tomado de San Juan, se lee que Jesús anuncia a sus discípulos que uno de ellos lo iba a traicionar y Judas abandona el grupo. Además, el Señor profetiza a Pedro que lo iba a negar antes de que cante el gallo. Los apóstoles quedaron consternados. Miércoles Santo. El miércoles santo es el día de la traición. En el Evangelio tomado de San Mateo se narra que Judas Iscariote tranza con los sumos sacerdotes entregar al Maestro por 30 monedas de plata. En la última cena, Judas le pregunta a Cristo si era él el que lo iba a entregar y Jesús le responde: tú lo has dicho. Jueves Santo. El Jueves Santo es el día del sacerdote y de la institución de la Eucaristía. El misal indica que en este día están prohibidas las misas sin participación de fieles. Generalmente en la mañana se realiza la misa crismal, en la que el obispo y los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales. Además se bendicen los óleos sagrados y el santo crisma. En la tarde de este día concluye la Cuaresma y con la misa de la Cena del Señor inicia el Triduo Pascual. En esta celebración se realiza el lavado de los pies, tal como hizo Jesús con sus discípulos. Al finalizar se traslada el Santísimo Sacramento al lugar de la reserva. El altar queda sin manteles ni candeleros y se retiran o se cubren todas las cruces. Viernes Santos.
El misal señala que en este día no se celebra ningún sacramento, salvo la penitencia y la unción de los enfermos. Por lo tanto, no hay misas. Cerca de las 3 de la tarde o en un horario posterior se realiza la celebración de la Pasión del Señor. El sacerdote se postra rostro en tierra ante el altar. Más adelante se hace la oración universal y se adora la cruz. Para la comunión se le pone mantel y un corporal al altar. El sacerdote retira las hostias consagradas del lugar de la reserva y posteriormente reparte la comunión a los fieles. El misal indica que al terminar la celebración el altar queda nuevamente desnudo y sobre él queda la cruz con 2 o 4 candeleros. Sábado Santo. El misal especifica que en este día tampoco se celebra ningún sacramento, salvo la penitencia y la unción de los enfermos. No se puede dar la comunión, pero sí el viático, ya sea comunión en peligro de muerte. El altar permanece sin nada y en algunos lugares el sagrario queda abierto, mostrando que está vacío. El sábado santo es el día de la espera y la esperanza. La Iglesia Católica medita el descenso de Cristo a los infiernos y aguarda su resurrección con ayuno y oración. De esta manera, el sábado por la tarde concluye la Semana Santa. Hay que añadir que el sábado santo es a veces denominado sábado de gloria por lo que se celebra esa noche. Y domingo de resurrección. El domingo de resurrección inicia con la vigilia pascual que se realiza la noche del sábado santo. Según el misal, esta vigilia es la mayor y más noble de todas las solemnidades. En esta celebración se bendice el fuego y se enciende el cirio pascual. Se anuncia el pregón pascual y se leen lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento. Además se bendice el agua, se renuevan las promesas bautismales y se festeja la resurrección del Señor, exclamando al final de la misa, aleluya, aleluya. Nuevos destinos pastorales en la iglesia de Magallanes, toma de posesión en Punta Arenas y Tierra del Fuego. La diócesis de Punta Arenas inicia un periodo de renovación con la llegada de 2 nuevos párrocos a comunidades emblemáticas de la región. La diócesis de Punta Arenas vive días de renovación y esperanza, con la llegada de nuevos pastores a comunidades emblemáticas de la región. En ceremonias marcadas por la emoción y el compromiso misionero, el padre Patricio Barría Aravena y el padre Bernardo Astudillo Basulto asumieron formalmente sus nuevas responsabilidades pastorales. En una emotiva ceremonia, el padre Patricio Barría Aravena asumió su misión en la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Punta Arenas, tras su servicio en San Bernardo, y reemplaza al padre Bernardo Astudillo, quien ahora lidera la comunidad en Porvenir. Ambos sacerdotes comenzaron su ministerio con alegría y compromiso en presencia del obispo Óscar Blanco, quien los entregó oficialmente a sus comunidades, solicitando oraciones y una acogida fraterna. Este momento marca un renovado impulso misionero en la región, con un enfoque en el acompañamiento y la entrega pastoral. En la ciudad de Punta Arenas, en la solemnidad de San José, la comunidad de la parroquia Nuestra Señora de Fátima del barrio 18 y sus comunidades del sector recibió con alegría al padre Patricio Barría Aravena. Tras una fructífera etapa de servicio en la diócesis de San Bernardo, el presbítero inicia oficialmente su misión en las tierras australes, integrándose al clero diocesano de Magallanes por un par de años. En la celebración, el padre manifestó la alegría de volver a la tierra donde nació, Punta Arenas, recordando sus primeros pasos en la fe al ser bautizado en la parroquia vecina junto con sus primos. También agradeció a su obispo de San Bernardo por concederle este tiempo de misión en la iglesia de Magallanes
y la cercanía de nuestro padre obispo Óscar en acogerlo y encomendarle una labor tan importante como es asumir de párroco en un sector tan emblemático de Punta Arenas, sucediendo al padre Bernardo Astudillo Basulto, quien comienza su misión en Porvenir. Por su parte, cruzando el estrecho de Magallanes, la alegría de los fieles se trasladó a la ciudad de Porvenir. En la parroquia San Francisco de Sales, el padre Bernardo Astudillo Basulto tomó posesión como nuevo párroco, asumiendo el desafío de acompañar a la comunidad fueguina luego de estar un tiempo sin acompañamiento sacerdotal permanente. La llegada del padre Bernardo representa un nuevo impulso vital misionero para la parroquia más importante de Tierra del Fuego, enfocándose en el acompañamiento, la escucha y la entrega misionera en todos los sectores de Tierra del Fuego. En sus palabras, el padre Bernardo expresó su agradecimiento a nuestro padre obispo Óscar por la confianza depositada en su nueva misión, como también el agradecimiento de su antecesor, el padre Santiago, quien a la distancia mantuvo su oración y cercanía en este periodo de cambio. Y también su agradecimiento se dirigió al diácono Eric Morales, quien desde Punta Arenas atendía pastoralmente la comunidad parroquial, manteniendo viva la fe de la comunidad en la escucha de la palabra de Dios y en el alimento de vida eterna, acercándose los domingos con la comunión a los hermanos. Ambos párrocos comienzan con alegría su ministerio dentro de sus comunidades en la misa celebrada por el padre obispo Óscar Blanco, quien luego de escuchar la profesión de fe y el juramento de ambos, los acogió y les entregó ambas parroquias con los símbolos pastorales propios del rito, además de pedirle a las comunidades las oraciones por sus nuevos párrocos, una acogida fraterna y el cuidado que la comunidad debe tener con sus párrocos. La Iglesia en Europa pide frenar la violencia en el mundo ante la llegada de la Pascua. Monseñor Mariano Crociata, presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, la COMECE, invitó a fomentar todo esfuerzo para detener la violencia con la llegada de la Pascua, especialmente en las guerras de Ucrania y Oriente Medio. A través de un mensaje con motivo de la Semana Santa, el prelado afirma, en nombre de la Iglesia en Europa, que sigue con preocupación y alarma ante las guerras en todo el mundo. En este contexto, agradeció los esfuerzos de la Unión Europea por no alimentar las tensiones y promover iniciativas diplomáticas de diálogo, y a medida que se acerca la celebración de la Pascua cristiana, se insta a los creyentes y a las personas de buena voluntad a fomentar todo esfuerzo destinado a detener la violencia, llamar a treguas y asegurar la entrega de ayuda humanitaria, pidió Monseñor Crociata. En concreto, se refirió a los lugares donde la violencia ha infligido sufrimientos sin precedentes a poblaciones civiles inocentes, con un costo incalculable de muertos y heridos, y donde muchas personas se ven privadas incluso de las necesidades más básicas de cualquier sensación de seguridad. El presidente de la COMECE subrayó también que el misterio de Jesús resucitado nos recuerda que la paz es un don que surge de la victoria de la esperanza y la vida, donde el sufrimiento es la razón y también la muerte. Como cristianos y como ciudadanos europeos, añadió, estamos llamados a recibir y cultivar este don mediante un compromiso con la salvaguardia de la dignidad de cada persona y la promoción de la justicia, la actuación conforme al derecho internacional. Los obispos europeos renovaron su llamamiento a mantener vivo este compromiso que requiere una voluntad compartida de unidad entre los pueblos y miembros. Monseñor Crociata también recordó que la Unión Europea nació como un proyecto de paz y que en ella Europa reconoce su identidad y la única forma apropiada de perseguir el bien de los pueblos que la conforman. Nuestra esperanza
es que las dificultades económicas y políticas, por excepcionales que sean, puedan afrontarse como un desafío capaz de avanzar aún más en el proceso de integración europea, concluyó. Cardenal Chomalí tras crimen en Chile. Llegó la hora de reflexionar seriamente sobre la realidad juvenil y familiar. El arzobispo de Santiago y primado de Chile, Cardenal Fernando Chomalí, llamó a la reflexión ante el crimen de Victoria Reyes, inspectora escolar asesinada por un estudiante en Calama, región de Antofagasta. La tragedia ocurrió el viernes al interior del Instituto Obispo Silva La Saeta, donde el alumno de 18 años atacó con un arma blanca a la mujer de 59 y a otras 4 personas, una funcionaria y 3 estudiantes que resultaron heridos. Ante lo sucedido, el cardenal Chomalí publicó un mensaje en su cuenta de X, asegurando sus oraciones y envió sus condolencias a la familia, deseando a su vez una rápida recuperación por los heridos. Asimismo, reflexionó sobre la urgencia de fortalecer a las familias, devolver la autoridad a los profesores, desterrar la violencia como método para lograr los objetivos. Apeló a más calor de hogar, más diálogo, más fraternidad. Llegó la hora de competir menos y compartir más. Exhortó al purpurado. Este drama es una fotografía de la realidad de muchos jóvenes que no se sienten amados. Llegó la hora de reflexionar seriamente sobre la realidad juvenil y familiar en Chile. Consideró: ¿tendremos la valentía de hacerlo? Lo digo porque va a doler, planteó el purpurado. En abril, el Papa León XIV invita a rezar por los sacerdotes en crisis. El video con la intención de oración del Papa para el mes de abril, difundido por la campaña Reza con el Papa a través de la Red Mundial de Oración del Papa, hace hincapié en el acompañamiento humano y espiritual de los sacerdotes que atraviesan momentos de dificultad. El video del Papa, difundido el pasado 31 de marzo con la intención de oración del Papa León XIV para el mes de abril, está dedicado a los sacerdotes en crisis, a través de la Red Mundial de Oración del Papa con la campaña Reza con el Papa. El Santo Padre invita a los fieles y a las personas de buena voluntad a detenerse un momento en oración para reconocer y profundizar en que detrás de cada ministerio hay una vida que también necesita cercanía y escucha. En su oración, el Papa dirige una súplica profunda por los sacerdotes que atraviesan momentos de dificultad, cuando la soledad pesa, las dudas oscurecen el corazón y el cansancio parece más fuerte que la esperanza. Y recuerda que los presbíteros no son funcionarios ni héroes solitarios, sino hijos amados, discípulos humildes y queridos, y pastores sostenidos por la oración de su pueblo. Además, el pontífice subraya la importancia de redescubrir la dimensión comunitaria del ministerio sacerdotal. En particular, invita a los fieles a escuchar sin juzgar, a agradecer sin exigir perfección y a acompañar con cercanía y oración sincera, reconociendo que el cuidado de los sacerdotes es una responsabilidad compartida por todo el pueblo de Dios. En su oración, el Papa pide especialmente que los sacerdotes puedan contar con amistades sanas, redes de apoyo fraterno y la gracia de redescubrir la belleza de su vocación. Por su parte, el director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, el jesuita Cristóbal Fones, recuerda la importancia del acompañamiento humano, de la amistad sincera y sobre todo del sostenimiento en la oración, ya que los sacerdotes necesitan saber que no están solos. La fraternidad sacerdotal, la vida compartida y la oración del pueblo de Dios aparecen así como fuentes esenciales de gracia, capaces de renovar su vocación y sostenerlos en su misión cotidiana. En este sentido, la Red Mundial de Oración del Papa
señala que esta intención no es solo una invitación a rezar, sino también a actuar, promover espacios de escucha, fomentar comunidades acogedoras, evitar las críticas destructivas y fortalecer vínculos como comunidad. La Red Mundial de Oración del Papa es una obra pontificia confiada a la Compañía de Jesús. Está presente en más de 90 países y reúne una comunidad espiritual de más de 22 millones de personas que buscan vivir cada día con disponibilidad para colaborar en la misión de Cristo. En el centro de esta misión están las intenciones mensuales de oración del Papa, que invitan a centrarse en los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia. Fue fundada en 1844 como Apostolado de la Oración. En diciembre de 2020, el Papa Francisco instituyó esta obra pontificia como Fundación Vaticana y aprobó sus estatutos definitivos en julio de 2024. El Vaticano cancela la segunda Jornada Mundial de los Niños prevista para septiembre de 2026. El Vaticano anunció la cancelación de la segunda Jornada Mundial de los Niños, que estaba prevista en Roma del 25 al 27 de septiembre de 2026. Un mes y medio después de que el Papa disolviera la comisión encargada de su organización, la decisión fue tomada y anunciada por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida el pasado 27 de marzo. Según el comunicado oficial, el Dicasterio ha considerado oportuno no celebrar el encuentro mundial en Roma, apostando en cambio por una vivencia más descentralizada y cercana a las realidades locales. Todas las iniciativas dirigidas a la atención pastoral de los niños podrán celebrarse a discreción de los ordinarios a nivel diocesano o parroquial y con la participación de las familias, lugar natural del crecimiento humano y espiritual de cada niño. Se lee en el comunicado, en el que también se hace presente que la decisión se tomó después de una atenta reflexión y de acuerdo con el Papa León XIV. El texto subraya de modo particular el papel de la familia, definida como lugar natural para el crecimiento humano y espiritual de cada niño, en coherencia con la visión pastoral promovida por el pontificado actual. El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida reafirma además que mantiene su compromiso de promover la pastoral de la familia en todos sus componentes. La anulación de la segunda Jornada Mundial de los Niños se enmarca en otra decisión tomada en febrero que supuso un cambio estructural al supeditar este organismo a la gestión integrada en la Curia Romana. León XIV disolvió mediante un quirógrafo la Pontificia Comisión para la Jornada Mundial de los Niños, organismo creado en 2024 por su predecesor, el Papa Francisco, para cuestiones organizativas. Como consecuencia, cesaron automáticamente en sus funciones el presidente, el vicepresidente y todos los miembros del organismo, incluido el padre Enzo Fortunato, que hasta ese momento había presidido el comité. La responsabilidad plena pasó entonces al dicasterio encabezado por el cardenal Kevin Farrell, a quien el Papa confió la coordinación general, la resolución de los asuntos pendientes y la presentación del balance final de liquidación a la Secretaría para la Economía. Aleluya. Aleluya.
Del Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo, al que Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Y todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En la primitiva comunidad fue necesaria la fe en la resurrección. Sin experiencia pascual no se podía concebir un cristiano, y ahora tampoco. Pero los caminos pueden ser distintos, y en este relato se nos manifiesta que hay tres personajes: la Magdalena, Pedro y Juan. Y sin embargo, cada uno va a tener acceso al encuentro con Cristo resucitado de una manera diferente. María Magdalena se encuentra con Jesús a través de su corazón apasionado. María busca el cadáver de Jesús. Ya que no puede verle, ni oírle, ni besar sus pies, se conforma con tener su cadáver para perfumarle. Esa precaria y fugaz presencia le servirá para paliar ese gran dolor que le produce el vacío de una sentida y contumaz ausencia. María Magdalena derrocha amor a Jesús por todos los poros de su ser, pero le falta fe, está desfasada. Se ha quedado con el Cristo histórico y no ha dado el paso al Cristo de la fe. La aparición de aquel hortelano en el jardín no le basta. Aquellos interrogantes: ¿a quién buscas? ¿Por qué lloras? Todavía le ahondan más su dolor. Solo cuando le llama por su nombre y en una exclamación le dice María, cae en la cuenta de que es Jesús el que la llama. Cuando una persona está enamorada, solo el nombrar a la persona amada le emociona, le estremece, no le deja hablar. Y como no tiene palabras, la respuesta es otra exclamación: Raboní. María Magdalena nos ha abierto un camino para encontrarnos con Jesús resucitado, el camino del corazón. San Juan, en su carta, nos dirá: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque nos amamos. Pedro necesita apariciones para llegar a la fe. El texto nos dice que entró en el sepulcro, vio las vendas y el sudario, pero no dice que creyera. De hecho, Jesús tuvo la delicadeza de aparecerse a él solo en el lago de Tiberíades. Era normal que, para superar el impacto de haber visto a Cristo muerto en una cruz, fuera necesario que Cristo se le hiciera presente a través de las apariciones. Nos lo recuerda el mismo Pablo en su carta a los Corintios. Se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Juan se encuentra con Jesús sin necesidad de apariciones. Nos dice el texto de hoy: entró, vio y creyó. Se puede llegar a la fe sin necesidad de apariciones, y esta es, a mi juicio, la manera que llegó María, su madre.
También vemos a la madre de Jesús acompañar a las mujeres al sepulcro, a embalsamar el cadáver de su hijo. Cristo resucita el primero en el corazón de su madre. No tiene apariciones porque no la necesita. María, la creyente, fue la única que esperaba la resurrección. Y en aquel apagón de la fe, al morir Jesús, la única lámpara encendida fue la de María, su madre. A través de la palabra de Dios, profundizada por el Espíritu Santo, tenemos un acceso a la fe del resucitado. Sin necesidad de apariciones, con la palabra de Dios, la fe desnuda, nos podemos encontrar con el resucitado y podemos hacer nuestra la bienaventuranza de Jesús a Tomás. Dichosos los que sin ver creyeron. El Papa León XIV ha invitado a los fieles a mirar la muerte con la confianza que brota de la Pascua. El Papa ha incluido que gracias al resucitado podemos llamarla hermana, como lo hace San Francisco. La esperanza de la resurrección nos libera del miedo a desaparecer y nos prepara para la alegría de la vida sin fin. Llorando en silencio de soledad, se escucha el viento cantar. El alba y su luz tocan mi dolor, mi Señor ya duerme en paz. El que hubo amado la vida dio, abrazándose a una cruz. El sepulcro es un lugar sin luz, mi Señor ya despertará. Llegando al final de mi caminar, sentí resonar su voz. Me llamó a vivir, me llamó a anunciar, mi Señor ya resucitó. Resucitó, resucitó el Señor. Encendido en la oscuridad, una luz que no se apagará. Resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Hoy la muerte se queda clavada en la cruz, desvencida por el amor. Con mucho sentido de gratitud te alabo yo, mi Señor, por haber cambiado mi corazón, por haberme devuelto la paz. La gracia es un don de Dios que está en ti, la puedes ya despertar. Con Él llegarás hasta el Padre Dios, con Él viviremos en paz. Resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Una luz encendido en la oscuridad, una luz que no se apagará. Resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Hoy la muerte se queda clavada en la cruz, desvencida por el amor. Resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Una luz encendido en la oscuridad, una luz que no se apagará.
Feliz Pascua de Resurrección. Hoy es el día en que la Iglesia Católica celebra el sentido de la fe, porque festeja el domingo de la resurrección de Jesús o de Pascua, cuando Cristo triunfante sobre la muerte abre las puertas del cielo. Durante la celebración eucarística se enciende el cirio pascual que permanecerá encendido hasta el día que se conmemora la ascensión de Jesús al cielo. Esta fiesta celebra la derrota del pecado y de la muerte con la resurrección de todo el sufrimiento temporal. Adquiere sentido con la vida eterna. Es un día de fiesta, de gozo. Cristo resucitado está ahí, pues la tumba está vacía. La humanidad está salvada. Ahora es momento de abrazar esa salvación, testificando una verdadera vida. ¿Cuál es la relación de la Pascua y el huevo? ¿Y cuál es su relación también con el catolicismo? Estamos finalizando la Semana Santa y aparece la tradición del conejo y los huevos de Pascua, y muchos católicos se preguntan si estos símbolos tienen alguna relación con la fe. Esta duda podría deberse al proceso de secularización que ha ido quitando el carácter cristiano de estos elementos. El huevo era considerado por los primeros cristianos como un símbolo de resurrección de Jesús. En la Edad Media, cuando llegaba la Pascua, los huevos se pintaban de colores y se consideraban objetos muy preciados. En el siglo XVII, el Papa Pablo V bendijo el huevo en una plegaria, quizás para dejar la prohibición decretada de la Iglesia en el siglo IX de no consumirlos durante la Cuaresma. La llegada de la Pascua suponía el levantamiento de la norma y se puede decir que se realizaba el festín del huevo, porque representaba el regocijo y la vuelta a la alegría. Con el tiempo se levantó el veto y se mantuvo la costumbre de celebrar la Pascua consumiendo y regalando huevos. A través de su reflexión cotidiana, punto de vista, el director del grupo de ASI, Alejandro Bermúdez, explicó que algunos países de Europa, como Italia, en el Domingo de Ramos, muchas familias llevan huevos a la iglesia para bendecirlos y consumirlos el Domingo de Resurrección. También comentó que en las iglesias de Estados Unidos los niños realizan una búsqueda de huevos de chocolate o de plástico con golosinas dentro. Se hace en un clima pascual, es por el gozo de la resurrección del Señor que es dulce. Para ellos es un día especial porque sus padres no batallan con ellos para comer dulces, sino se lo permiten. Entonces hay un poder catequético en estos símbolos. En el caso del conejo de Pascua, indicó que este proviene del hecho que antiguamente la figura de la liebre silvestre se utilizaba como recurso de catequesis para hablar sobre cómo debía ser el camino cristiano hacia la resurrección. Las patas traseras de la liebre son grandes, poderosas y sirven para ascender por terrenos empinados. En cambio, las patas delanteras son pequeñas y débiles. Esas patas hacen que el conejo les sea fácil ascender, pero difícil descender. Esto era utilizado para representar el camino de la vocación del cristiano, pues debe ser reacio y difícil a ir hasta abajo en su vida moral, y a la vez debe ser pronto, presto y ágil para ir hacia arriba, hacia la resurrección del Señor. En el año 2009, el Papa Benedicto XVI envió cientos de huevos de Pascua a los niños víctimas del terremoto que sacudió la ciudad de L'Aquila, en el centro de Italia, que dejó un saldo de 300 muertos. En 2012, un grupo de artesanos de la localidad italiana de Cremona obsequiaron a Benedicto XVI un huevo de Pascua de chocolate que medía 2,5 metros de alto y pesaba 250 kilos. El pontífice recibió el regalo y lo donó a los jóvenes recluidos en la correccional Casal de Mármol de Roma. Por su parte, en el año 2014, el Papa Francisco envió 150 huevos de Pascua al Hospital Pediátrico de Bambino Gesù, Niño Jesús, para celebrar a los niños enfermos de cáncer. En el 2017, el Santo Padre envió varios paquetes con huevos de Pascua a los niños que están en el centro de acogida de Cáritas de Roma. Y así se van repitiendo estos gestos dentro de las comunidades cristianas. La alegría de Pascua. Ser cristiano es creer en la resurrección de Cristo. No somos cristianos por el hecho de creer en la cruz, en el sufrimiento y en la muerte.
Somos cristianos porque creemos en la resurrección, en la liberación, en la vida y en la alegría. En el fondo de nuestro corazón hemos de tener la seguridad de que toda prueba se transforma en gracia, toda tristeza en alegría, toda muerte en resurrección. Si queremos, no habrá un solo instante de nuestra existencia que pueda librarse de la alegría esplendorosa de Pascua. El verdadero cristiano es incapaz de vivir al margen de la alegría. Por Cristo se ha visto introducido e instalado en la alegría, entregado a la alegría. En su vida no puede ya existir el fracaso, ni el pecado, ni el sufrimiento, ni la muerte son para él obstáculos insuperables. Todo es materia prima de redención, de resurrección, ya que en el centro mismo de su pecado, de sus sufrimientos y de su muerte, le espera Jesucristo vencedor. Por eso los mayores sufrimientos y las mejores alegrías pueden coexistir íntimamente unidos en el lecho de una misma vida. Pero sentimos tantas tentaciones de resistir. Aceptar creer en la alegría es casi aceptar a renunciar a nosotros mismos, a nuestra experiencia, a nuestra desconfianza, a nuestras quejas. Y nuestra alegría es la medida de nuestro apego a Dios, a la confianza, a la esperanza, a la fe. Nuestra negativa a la dicha es nuestra negativa a Dios. Dios ocupa en nuestras vidas el mismo lugar que la alegría. Los padres de la Iglesia decían que no hay más que un solo medio para curar la tristeza: dejar de amarla. Creer en Dios es creer que Él es capaz de hacernos felices, de darnos a conocer una vida que deseamos prolongar por toda la eternidad, porque para muchos de nosotros la cuestión difícil no está en saber si tienen fe en la resurrección, sino en saber si sienten ganas de resucitar, no en esta pequeña vida nuestra, egoísta, dolorosa y ciega. Si esto hiciera el prolongar indefinidamente esa vida, sería más un castigo que una recompensa. Por eso la fe en la resurrección no puede brotar más que de un amor verdadero. Cristo nos ha dado a conocer ese amor que no pasa. La fe y la esperanza pasarán, pero la caridad vive para siempre. Nuestra fe, nuestra esperanza de resucitar para nosotros y para los demás depende estrechamente de nuestra capacidad de resurrección. Está en la medida de nuestra fuerza de amar. Para que podamos experimentar una vida de amor y de fe, tenemos que morir a nuestras faltas, a nuestras tristezas y a nuestros resentimientos. No existe Pascua para nosotros si no aceptamos morir en esa zona de nuestra propia alma en la que estamos demasiado vivos, en nuestras agitaciones, nuestros temores, nuestros intereses, nuestro egoísmo. Y si no aceptamos resucitar en esa zona en la que estamos demasiado muertos, resucitar a la paz, a la fe, a la esperanza, al amor y la alegría, no existe Pascua sin una buena confesión, un morir a nosotros mismos, a nuestros caprichos, que son nuestros pecados, para resucitar a la voluntad de Cristo, que es amor, esperanza, renovación, cariño. No existe Pascua sin una comunión pascual, un salir de nuestras costumbres, de nuestro pan y nuestra vida, para saborear otro pan, otra vida, un pan de la sinceridad, de entrega a los demás, una vida de amor, de fe y de alegría. Eso es la fiesta de Pascua, un cambio de vida, un pasar de esta vida nuestra a otra admirable, maravillosa, que será nuestra vida para siempre en la casa del Padre Celestial. Hermanos y hermanas,
Les compartimos las informaciones y noticias que el Semanario Diocesano, el amigo de la familia, nos trae para este 5 de abril. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Acogemos al Señor con el coihue magallánico y en nuestros corazones. En la portada, diversas imágenes de lo que nos dejó el Domingo de Ramos en la semana recién pasada, en toda la iglesia de Magallanes. En la página 2, estreno de las 7 palabras de Cristo en la cruz del coro croata inaugura actividad de Semana Santa. Esta instancia fue dirigida por el músico Jorge Chap Galetovic, autor de la obra. En la página 3, celebración del 40 aniversario sacerdotal del padre Esteban Merino. Esto en la parroquia Cristo Obrero. Además, despedida de los diáconos de la parroquia Santa Teresa de los Andes. Me refiero a Abelardo Saldivia y Freddy Bustamante, que inician servicios en otras comunidades. La Legión de María celebra su renovación de promesas en la celebración ASIES 2026, efectuada el 31 de marzo en el Santuario María Auxiliadora. Hoy domingo, 5 de abril, fiesta de la Resurrección, donde en el Santuario San Sebastián, por parte de la Renovación Carismática, desde las 3:30 de la tarde hasta las 6. También en la página 3, segunda feria pastoral Pastoreando del Liceo Salesiano Monseñor Fañano. Finalmente, retiro espiritual de la Unión de Exalumnas Sor Teresa Morelato. Esto se vivió el día sábado 28 de marzo en la Casa de Espiritualidad Madre Ángela Valese. La página 4 de nuestro amigo de la familia nos trae las lecturas de este Domingo de Resurrección y la secuencia de resurrección. Santoral Católico de la Semana. Feliz Pascua de Resurrección. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno les saluda y recuerda el elenco de santos y santas que se celebran esta semana que se inicia, para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 5, Pascua de Resurrección. Mañana lunes 6, Santa Edith. El día martes 7, San Juan Bautista de la Salle. El día miércoles 8, Santa Constanza. El día jueves 9, San Demetrio. El día viernes 10, San Ezequiel. El día sábado 11, San Estanislao, y el próximo domingo 12, San Julio. Hermanos y hermanas, finalizamos nuestra entrega semanal invitándoles a participar hoy a las 4 de la tarde de la misa del Domingo de Resurrección en nuestro santuario. Queremos culminar la Semana Santa iniciando este nuevo camino, el camino pascual. La alegría de la iglesia es tan grande que en un solo día no se contiene la Pascua del Señor, porque una alegría tan grande que ha llegado a la humanidad no se puede reducir a una sola y mísera celebración, sino que es la fe del cristiano la que es una alabanza permanente a esta resurrección de Cristo. Hermanos y hermanas, nos despedimos, no sin antes desear que nos encontremos nuevamente la próxima semana. Feliz domingo, feliz Pascua. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.